vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Universidad Adolfo Ibáñez, pensar con libertad. Entra a transbank.cl y hazte cliente 100% en línea. Transbank y Brookfield, Torino, Italia, presentan Combinación Clave. Ha pasado mucho tiempo desde ese primer debate televisivo que se recuerda en Occidente, donde un muy joven John Kennedy debatió con un Richard Nixon, que se veía mal, una persona que tenía que afeitarse 4 veces durante el día porque le crecía la barba muchísimo, y en televisión blanco y negro se veía ajado en la tarde, y el joven bisoño, buen mozo, básicamente tomó con su verborrea, con su capacidad de colocar temas desde un punto de vista más fresco, el control de esa comunicación, y se estableció a partir de esa situación la idea de que los debates eran trascendentales a la hora de definir elecciones. Lo que probablemente usted a estas alturas del partido tiene con total convicción y con justo, a mi modo de ver, análisis, un poquito como exagerado. Los debates hoy día son las culminaciones de campañas en general, y como partes de la campaña tienen una serie de cosas que usted no ve. Tienen protocolos, formateos que se ponen de acuerdo los jefes de campaña para intentar que el control de daños sea máximo y que justamente los perjuicios puedan ser los mínimos. Sobre todo cuando uno tiene 8 candidaturas, y donde por lo tanto el tiempo que se disponía para esas 8 candidaturas es tremendamente escaso para que cada cual pueda colocar sus puntos de vista. 3 minutos más 30 segundos de interpelación, más periodistas que van rotándose y que preguntan sobre la base de todo tipo de temas. Lo que muchas veces termina siendo es básicamente preguntas que lindan en una situación que no aporta mucho, como por ejemplo, contésteme sí o no determinada materia. Por definición, en las carreras políticas, las respuestas sí o no iluminan demasiado sobre un candidato o candidata, y se necesita quizás que se explayen más y que tengan una mayor cantidad de tiempo para poder explicarse respecto de cosas que forman parte de su biografía, o para explicar en cuanto a lo que pretenden hacer, si es que acaso son presidentes o presidentas. Por lo tanto, el formato debate tal cual como lo conocemos hoy día en la televisión o en la radio ha perdido un poco esa prestancia definitiva que en algún momento dado tuvo a partir de los años 60. Ha perdido esa frescura de poder decidir una cantidad o un grupo muy grande de votos que se pueden denominar indecisos sobre la base de la performance que tenga un candidato o candidata durante ese periodo en particular. Están todos con una gran capacidad de coaching, todos tienen una enorme batería de lo que podríamos denominar frases cliché, frases gancho, puntos donde quieren torpedear la imagen de algún rival en especial. Muchas de las cosas que se escuchan y que parecen tremendamente geniales en realidad han sido ensayadas una y otra vez para poder decirlas en ese momento y que gatillen una determinada cosa. Traten de gatillar un punto a favor de quien lo dice y un menoscabo respecto del que lo recibe. Desde ese punto de vista, los debates son interesantes porque, por razones obvias, están ahí presentes todos los candidatos y se contejan mutuamente. Y de pronto hay algo en un debate que aporta desde el punto de vista de la novedad, algo que no se sabía respecto de lo que se quería hacer o respecto de las biografías en general. Muchos de los debates tienen que ver con las biografías, con lo que un periodista o un grupo de periodistas puede averiguar sobre algo que se dijo hace
15 años o 12 años o 7 años y se coteja con lo que se dice hoy y se pregunta ¿por qué? La diferencia. Eso puede tener para mucha gente un valor de coherencia o puede tener un valor de estabilidad en términos de pensamiento, pero desde el punto de vista sensato y humano, muchas de esas cosas pueden ser respondidas sobre la base de decir que las experiencias cambian y que las experiencias eventualmente generan nuevos aprendizajes y mutar en algún tipo de pensamiento que antes se tenía de otra manera no es anormal, todo lo contrario, demuestra que uno aprende y aplica la sabiduría respecto de sus propias experiencias. Por lo tanto, los debates siguen siendo una plataforma súper interesante porque es la única instancia donde están cotejados directamente los candidatos todos en una misma plataforma, pero han perdido, repito, esa calidad de definitorios que tuvieron en algún momento dado, en gran parte basados en esta suerte de gran mito de los primeros debates que parecía que definían una elección. Aún así, y vamos a conversar en un ratito más con nuestro primer entrevistado justamente sobre este tema, aún así, toda democracia requiere tener determinados ritos que, aunque no tengan quizás la frescura que tenían en el pasado, permiten que los candidatos conversen entre ellos en alguna instancia en forma horizontal. Es poco el espacio, es poco el tiempo, todo está bastante acotado y todo está bastante protegido, es cierto, pero es la única instancia en que eso se puede dar. Todo el resto se da sobre la base de un pimponeo con terceros. Alguien dice algo en una asamblea o en un meeting y posteriormente se le pregunta a quién fue aludido por parte de un periodista o por parte de terceros cómo se responde, y se responde indirectamente. No están ahí, no se miran a los ojos, no se produce el morbo de sentir que las personas están interpelándose en ese momento. Para eso, sí, para esa oportunidad televisiva o radial, sí funciona el debate. Pero cualquier cientista político moderno podría argumentar que de aquellos míticos debates de las democracias occidentales de los años 60 y 70, de aquellos míticos debates que se dan en una suerte de coyuntura especial, de entrevistas especiales o unos debates que se dan en algún tipo de coyuntura muy particular, queda bien poco de definitorio, de decisivo en el marco de los debates modernos. ¿Es una herramienta útil? Sí. ¿Es una herramienta que permite que las personas todas que están postulando al mayor cargo de la República estén juntos y tengan la necesidad de responder a terceros cuando saben que los están mirando y está en vivo, por lo tanto no hay oportunidad de retroceso y de edición? Sí. Es una oportunidad de poder ejercitar un rito democrático que tiene que ver con lo que los candidatos tienen que responder a personas que les preguntan sobre la base de sus programas, sus ideas o las cosas que ellos plantearon y su biografía también. Pero hay instrumentos probablemente dentro de la política pública y dentro de la política comunicacional moderna que pueden transformarse en situaciones mucho más importantes a la hora de definir una votación que un debate, una entrevista a fondo, una performance en términos de cómo se reacciona ante una información imprevista que aparece como golpe, una situación que tiene que ver con la forma de ordenar una coalición, de estar en discrepancia o en alineación con la grupo de partidos o los partidos que a uno lo apoyan. Ese tipo de cosas empieza a calar mucho más hondo hoy día en la política moderna a la hora de tener que definir qué tanto le creo, qué tanta confianza me da, qué tanto me parece que esta persona debe contar con mi voto. Soy Fernando Paulsen, comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas